antes de subir, entonces ya con eso tiene acceso hoy. Vaya, gracias. Licenciado, para poder repasar unas cosas porque no he podido ver unas cositas. Gracias. Vale. Gracias. Sí, primero Dios. Lo que pasa es que a veces YouTube tarda mucho en cargar y tengo pendiente de cargar unas ahí, pero ¿No primero será que Dios sale todo. ¿No será que tiene muy lleno su Gmail? Porque eso me pasó a mí. Pero, o sea, digamos, lo dejo, lo que pasa es que normalmente subo los videos, los edito o empiezo a Ajá. editarlos y entonces en lo que los carga, en lo que los procesa y en los que guarda la edición lleva Una cierto hora. tiempo. Sí. Sí, yo creo que por eso. Bueno, Bueno, permítame un gracias. momentito, entonces voy a compartirles. Si logro por aquí. Licenciado, disculpe, voy a tener la cámara apagada, que tengo una gripe fuerte. Muy bien, Sor, no se preocupe, entendemos, Gracias. es época de gripes. No hay Gracias. problema, claro que sí. Muy bien. Vamos a ver aquí, tengo que cerrar una cosita por acá. Ok, entonces pues de nuevo bienvenidos al curso, bienvenidos a este encuentro donde vamos a hablar de la segunda parte de la estructura de el método, ¿verdad? O del encuentro catequístico que viene a ser el anuncio de la palabra de Dios o la palabra de Dios que ilumina el encuentro que se va realizando. Ustedes recordarán en la semana pasada pues abordamos varios temas sobre la gran primera parte, que es el cuestionamiento, ¿verdad? Hablábamos de cómo a los catequizandos pues tenemos que ayudarles a que surjan las preguntas, esas preguntas que surgen del diálogo con Dios y esas preguntas que les hace suscitar Dios mismo también para entrar en la dinámica de la catequesis para que Él se pueda revelar de mejor manera. Al final estamos al servicio de Él. Por lo mismo, ya que vamos a iniciar hoy con el tema de la palabra de Dios, tenía preparada una canción. Creo que a Soralba le va a hacer mucho clic y a las compañeras que sean de El Salvador, pero a los demás, pues tiene imágenes, entonces eso nos va a ayudar a entender mejor. Vamos a ver. Déjenme verificar que el audio esté disponible. Ok. Entonces, esta vez vamos a hacer pues igual una oración en la cual vamos a meditar con la letra de esta canción sobre el rol que tiene la palabra de Dios para nosotros, sobre todo para la catequesis. Y a la vez vamos ofreciendo nuestras intenciones personales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a toda la comunidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como nuestra cuma, con ella hay que echar podar toditas las amarguras que hay en nuestra realidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es como la lluvia
que hace crecer nuestras milpas, que hace crecer las semillas del amor y la alegría. La Biblia es como las tortillas que hacemos en el comal, porque es para compartirla en calor de fraternidad. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Te ofrecemos, Padre, esta reunión que vamos a tener el día de hoy para que tú nos inspires con tu palabra, nos formes para ser anunciadores de ella, para que nos ayudes a encarnarla en cada momento de nuestros encuentros de catequesis y en nuestra vida ordinaria. Y te pedimos que ella también resuene para que todos aquellos que se acerquen a nosotros puedan plantearse un cuestionamiento y a la vez dar una respuesta a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a retomar, como les decía, ahora con el tema de hoy. Solo déjenme ubicarme aquí. Ok. Bueno, entonces estamos con siempre la estructura del encuentro catequístico y estamos con el paso de la proclamación de la palabra de Dios. Porque al final, si nosotros no anunciamos la palabra de Dios en el encuentro, pues el encuentro deja de tener sentido. Muy bien, entonces empecemos por esta parte. El catequista anuncia a Cristo. En Evangelii Nunciandi, Pablo VI señala que el segundo paso en la evangelización es el anuncio explícito de Cristo. En este paso del método, Dios busca al hombre con toda la riqueza de su palabra. La palabra de Dios ocurre dentro del corazón del hombre. Dios le habla en la intimidad y todas las palabras escritas o habladas, vividas o testimoniadas, celebradas o enseñadas, no son más que mediaciones de la palabra de Dios que hacen posible que el hombre la escuche en su corazón. Por ello hay que tener cuidado de no presentar el mensaje que enseñamos en catequesis como una ideología. Toda ideología congrega un conjunto de ideas y conceptos que tratan de solucionar problemas humanos con medios humanos. Ninguna ideología, por más religiosa que sea, puede ser respuesta a nuestra búsqueda de Dios. Entonces, podríamos nosotros plantear o utilizar la palabra de Dios o particularmente la Sagrada Escritura como una forma de dar respuestas humanas a soluciones humanas. Y esa no es la idea. Eso ya sería ideologizar de alguna manera nuestra catequesis y el uso de la palabra de Dios. No deseamos hacer eso, sino lo que deseamos es orientar a que ellos se encuentren con la palabra de Dios, los catequizandos, se dejen interpelar y ellos a su vez reciban esa palabra y descubran lo que el Señor quiere decirles en particular. Por eso hay que subrayar que la catequesis no conduce a una teoría o doctrina, sino al encuentro con la persona de Cristo. Así la palabra de Dios en otros métodos aparece como el juzgar o el iluminar. Recordarán el ver, juzgar y actuar. Y entonces el juzgar aparece como luego de que vemos la realidad, la juzgamos a través o desde la palabra de Dios. O iluminamos lo que se ha visto de la realidad con la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos ilumina y hace resaltar el verdadero valor salvífico de la historia humana en Cristo. En este sentido, pues sí, es una iluminación para nosotros, para los catequizandos y para los catequistas. El catequista invita a una actitud de fe. Para poder hacer con fruto la proclamación de la palabra de Dios, debemos de preparar los corazones de aquellos a quienes se dirige esta palabra. Esta se ha de recibir con una disposición de fe,
con una actitud de apertura a Dios. En particular, el momento de silencio previo y posterior a su proclamación son de gran ayuda. Es un ejercicio en el silencio activo que se dispone a escuchar a Dios y a responderle con prontitud. Entonces ya desde aquí se nos está diciendo que cuando nosotros estemos en el encuentro y estemos en el momento en que se anuncie la palabra de Dios, es importante que haya así como tenía que haber una transición del cuestionamiento hacia el tema de la proclamación de la palabra, tenemos que tener claro que se necesita un ambiente de silencio y de sosiego previo a que se anuncie la palabra. Y luego una actitud de contemplación, diría yo incluso de digestión de la palabra de Dios, de asumirla, de hacerla nuestra y de recibirla. En la actitud de fe resalta el hecho de que es Dios quien toma la iniciativa. Nosotros, como el joven Samuel, decimos, habla Señor, que tu siervo escucha. Además del silencio, otras dos condiciones indispensables para esta actitud de fe son la admiración y la disponibilidad. La primera, la admiración, como capacidad de maravillarse y de asombrarse ante la novedad y la grandeza de lo que Dios hace y dice. Redescubrir esa palabra de Dios. No es la misma palabra de Dios que escuchamos hace un año en el ciclo litúrgico anterior o hace pues ya 3 años el mismo ciclo, sino que es una palabra que cada vez que se proclama tiene un impacto nuevo y nos debe de admirar y debemos de redescubrir su valor cada vez que se proclama. La disponibilidad, por su parte, se muestra en la prontitud por responder y obedecer a sus mandatos, porque podemos estar disponibles, podemos ser tierra fértil para que llegue esa semilla de la palabra de Dios en nosotros, pero hay que ayudar a que ella dé fruto, crezca, madure. Y esto se muestra en cómo respondemos nosotros a los mandatos de Dios a través de ella. Estas actitudes deben ejercitarse siempre en los encuentros catequísticos. Es decir, tenemos que ayudarles a los catequizandos a que ellos pronto descubran qué les está diciendo la palabra de Dios. Puede ser a través de anotar en el cuaderno. Bueno, ahora de que hemos escuchado la palabra de Dios, anoten en su cuaderno o en su libro que responden a nuestro Señor que les está hablando. Entonces ellos particularizan, personalizan el mensaje, porque aunque se lee el mismo texto para todos, aunque se proclama la misma palabra de Dios, la palabra que Dios tiene para cada corazón, según su situación particular, puede ser muy distinta. El catequista presenta los documentos de la fe. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solo hablamos de la Sagrada Escritura, hablamos de un ámbito más grande. La proclamación de la palabra de Dios se hace por medio de la presentación de los documentos de la fe. Estos son signos o testimonios, expresión de la fe de la iglesia. Por ellos la iglesia atestigua la revelación de Dios. Es testigo de ella. Estos documentos son varios y cumplen diversas funciones. Coinciden con las mediaciones de la palabra de Dios. La Biblia, la enseñanza de la iglesia, es decir, documentos eclesiales, que vienen de la tradición de los santos padres, etcétera, la liturgia misma y la vida de la iglesia. Pero se presentan en forma concreta en función de la proclamación. Pueden servir tanto para el cuestionamiento como para la proclamación e incluso para la respuesta. En distintos momentos los podemos utilizar. Los documentos de la fe son tales cuando son seleccionados, atentos aquí, y preparados a propósito para servir como proclamación de la palabra en un encuentro determinado. Pudiera ser que tal vez una catequesis juvenil o de confirmación se realiza los días domingos, entonces deciden tomar la palabra del Dios de ese domingo. Pero idealmente, si nosotros asumimos, suponemos o promovemos de que ellos asistan a la Sagrada Escritura en el mismo domingo, se podría utilizar más bien textos en la celebración de la palabra de la catequesis que estén más relacionados con la temática que estamos queriéndoles transmitir a ellos, ¿verdad? Desde el mensaje que se les quiere compartir. Entonces, en ese sentido, hay que seleccionarlo con tiempo y prepararlo. La Biblia, para ser bien presentada, tiene que ser proclamada litúrgicamente.
no puede ser entendida sin la enseñanza de la iglesia y sin su realización concreta en la vida de la iglesia. Entonces, estamos diciendo que si vamos a proclamar la palabra de Dios, tiene que haber algo distinto. No es lo mismo leer un libro, una novela, la prensa, no es lo mismo a leer la palabra de Dios, a leer las Sagradas Escrituras. En ese sentido, también a veces a mí me da, no sé, se me remueve el corazón a veces. Por ejemplo, a veces yo trabajo en un centro educativo, en un colegio también, y a veces los chicos pasan a leer las lecturas y hay quienes lo leen como que fuera cualquier otro libro. Y pues, el énfasis está en terminar la lectura, no en leer la palabra de Dios, en ser conscientes que la estamos proclamando, la estamos predicando y que ella está cayendo para ser semilla para los hermanos. Entonces, en ese sentido, hay que tener un lugar digno donde se coloque la palabra de Dios, que se distinga que ahí está la palabra de Dios, que se le dé con un honor. Obviamente, si vamos a usar una palabra de Dios, idealmente vamos a tener, eh, tal vez, no sé, una Biblia latinoamericana o Biblia de nuestro pueblo, del pueblo de Dios, ¿verdad? O la Biblia del peregrino, pero que sea una edición gruesa, que tenga un forro digno, ¿verdad? Cuando digo digno es, no es lo mismo que pongamos una Biblia que es de uso diario, que es uso de estudio, que está subrayada, que está rayada, y la pongamos enfrente a todos, o que agarremos el folletito de Lidia Enseñad y lo pongamos sobre la mesa, a que, por ejemplo, aún si fuera el folletito de Lidia Enseñad, tiene un forro particular, como estos forros típicos que a veces hacen, que ayudan a inculturar la palabra de Dios en Guatemala, o si se tiene una Biblia de un grosor especial que se vea, es decir, que se simbolice, que el mismo texto físico simbolice su dignidad y que esto nos ayude a proclamarla, que sea proclamada, no leída, la palabra de Dios, y que el quien lo haga, haga eso precisamente, una proclamación consciente de la palabra de Dios. Entonces, eso implica crear un ambiente de silencio, colocarla en un lugar determinado, que se proclame desde un lugar determinado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso intronizarla, ¿verdad? Es decir, que entre en una procesión, esta está posible, ¿verdad? Es una tradición muy común en varios países de América Latina. No tanto en Guatemala, en algunos lugares sí, pero no en toda Guatemala, ¿verdad? Entonces se puede realizar. Además, el catequista tendrá que prestar atención a que su proclamación comunique la alegría de la buena noticia en todo momento, tanto ante los misterios de la muerte y resurrección del Señor, buena noticia ante estos misterios, sino también cuando inicia a los sacramentos y cuando educa en las virtudes morales. Antes, durante y después del encuentro, el catequista debe preguntarse, ¿qué buena noticia he de transmitir? Porque hay quienes, cuando anuncian la palabra de Dios, y que está bien tener una dimensión profética en su anuncio, no nos podemos quedar en señalamientos morales, en regañar. Para esto, pues ya hemos tenido muchos de nosotros experiencias de distintos ministros de la iglesia, y no digo solo los sacerdotes, porque pueden ser ministros de la palabra de Dios, etcétera, que toman la palabra, la anuncian, la proclaman y después en su reflexión o en su interpretación de la escritura caen en moralismos, en regañar a la comunidad y a no anunciar una buena nueva. Eso no es lo que se desea. O sea, en nuestro Señor también desea que demos una buena noticia, sabiendo que pueden haber distintos momentos dentro de la dinámica de lectura de la palabra de Dios, que puede ser distinto a Adviento, Cuaresma, etcétera, pero siempre debe haber un mensaje de esperanza. Por lo tanto, se ha de tener en cuenta que siempre anunciamos un mensaje que ha de tocarnos personalmente. Esto refuerza la idea de que el encuentro catequístico es siempre un encuentro personal. Y cuando ustedes preparen, o la persona que le corresponda hacer la proclamación de la palabra y luego su interpretación, pues ha de prepararse bien, ha de preparar y redactar bien esa interpretación que va a realizar y tomar en cuenta cuál es el mensaje central y mantenerlo y reforzarlo durante su anuncio, ¿verdad? Y durante el encuentro y suscitar ese encuentro personal. Los catequizandos se apropian de la palabra de Dios. Si los catequizandos no se apropian del mensaje proclamado,
no lo van a hacer suyo, no lo comprenden ni lo asimilan. La tarea de la catequesis está sin duda incompleta si esto sucede. El catequista debe ayudar a sus catequizandos a que entiendan el mensaje recibido, sea por gestos o por palabras. Solo la comprensión adecuada del sentido del mensaje puede garantizar la autenticidad del diálogo entre Dios y los catequizandos o el catequizando. La enseñanza de la Iglesia es la mediación que sirve para favorecer una verdadera comprensión de las cosas de Dios. Tanto el catecismo de la Iglesia, el compendio del catecismo, el Yucat para niños, son herramientas valiosas a tomar en cuenta y que nos pueden servir para también aunar en nuestra preparación de la interpretación del mensaje, a aportar lo que la enseñanza de la Iglesia dice sobre este tema que estemos abordando o sobre la perícopa que elegimos. Por su parte, la Biblia es explicada por el análisis de su expresión lingüística y literaria. Pues ya lo entienden ustedes, ¿verdad? Leer el texto en su contexto literario, pero también en el contexto de la historia y de las circunstancias del tiempo en que fue escrita, a fin de aplicar su mensaje a nuestra historia y a nuestro tiempo. Entonces, esto es importante. Varias dimensiones de la interpretación de la Sagrada Escritura. Leer el texto desde su contexto, desde el sentido literario, el sentido narrativo también, quiénes son los personajes, cuáles son las acciones, cuál es el personaje principal, cuál es el mensaje central, qué tipo de género literario se está abarcando. Aparte de esto, el contexto histórico que se estaba viviendo, el contexto de la perícopa a nivel narrativo, en qué lugar se estaba, etcétera. Y luego también que el mensaje, así como tuvo un mensaje central para ese momento histórico o para los que escuchaban la proclamación de esta palabra de Dios en las primeras comunidades cristianas, también actualizarlo a nuestro hoy, ¿verdad? Enriqueciéndolo incluso, ¿verdad? Con una interpretación teológica de formas y de hechos. Eso a nivel de la Sagrada Escritura y su interpretación. La liturgia se le comprende sobre todo celebrándola, pero también tiene que ser explicada y conceptualizada en la medida en que lo necesiten los catequizandos. Si ellos no conocen cuáles son las partes de una celebración eucarística, si ellos no conocen a qué se deben las respuestas, a qué se debe que exista un gloria, un santo, por qué existe el momento de la consagración, por qué nos arrodillamos, por qué nos sentamos, por qué nos ponemos de pie. Si no existe ese sentido, hay que ayudar a aprender este sentido, siempre desde una perspectiva mistagógica de introducir a los misterios, pero a la vez hacer, por ejemplo, misas catequéticas. Puede ser una misa que el sacerdote que acompaña o el párroco va explicando las partes de la misa, como pueden ser varias misas en las cuales el sacerdote va por, ¿cómo podríamos decir? Como por fragmentos desmenuzando la celebración eucarística o la celebración de los sacramentos. Entonces también, si la liturgia se entiende celebrándola, pues qué mejor que se vaya explicando y celebrando a su vez, ¿verdad? Podría ser. También habrá momentos en que habrá que preparar, si estamos dando catequesis de iniciación cristiana, confirmación, primera comunión, etcétera, preparar para esas específicas eh, celebraciones, ¿verdad? Renovaciones matrimoniales también, etcétera. Los testimonios de la vida de la iglesia necesitan asimismo la ubicación en su contexto y su relación con la doctrina. Por ejemplo, en estos días creo que estamos celebrando a San José Sánchez del Río, ¿verdad? Que fue este niño mártir que estuvo dentro de los cristeros que defendían la fe cristiana en México cuando se dio esa persecución horrible a la fe cristiana y que sufrió el martirio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, importante sería conocer este testimonio de un joven niño que se entrega a luchar por la palabra de Dios en México para que ella perviva, para que Cristo reine, ¿verdad? Y a la vez, ¿cuál es la relación de esta vida con la doctrina de la fe también? Porque él buscó defender el sacerdocio, buscó defender la Eucaristía. Entonces, por eso sufrió el martirio como lo sufrió. Entonces, importante también esos testimonios de vida de los santos
de los mártires o de los miembros de la iglesia que ayudan a iluminar esa fe, entenderlos en su contexto y relacionarlos con la doctrina que se enseña. Todo esto es palabra de Dios también. A lo largo de la catequesis, los catequizandos deben de ir aprendiendo a buscar por sí mismos cuál es el mensaje contenido en los documentos de la fe. Se tiene que crear en ellos como el hábito de cuál es esta palabra de Dios que se me quiere comunicar hoy. ¿Qué será lo que el Señor me quiere decir? Entonces, que esto se vuelva un hábito para que cada encuentro que haya, ellos tengan ese momento o ese espacio. O ya sea que nosotros les creemos el hábito porque creamos ese espacio donde siempre se les pone un slide en una presentación de PowerPoint o se tiene un cartel o se tiene un papelógrafo que se mueve y donde se dice, bueno, ¿qué me está diciendo Dios con este mensaje? O sea, que ellos siempre tengan ese hábito de cuestionarse en cada encuentro. Además, hay que tomar en cuenta que el mensaje no es siempre el mismo, ya lo decíamos, para todos los catequizandos ni para todos los grupos. La situación en que se encuentran hace que descubran uno u otro aspecto del mensaje. Aunado a lo anterior, el mensaje muchas veces nos descoloca y nos exige un cambio de mentalidad y una mayor disposición a la comprensión. Puede ser que a nosotros mismos, incluso como catequistas, nos mueva al piso el mensaje de la palabra de Dios, nos interpele, pero enhorabuena si es así, porque nos invita a convertirnos, nos invita a seguir madurando. El catequista aplica los mejores recursos de aprendizaje. La pedagogía catequística actual presta mucha atención al aprendizaje. De ahí la necesidad de tomar en cuenta algunos criterios útiles para los encuentros. Entonces, tomar en cuenta. El repaso al inicio del encuentro sirve para vincular lo visto en el encuentro anterior con el actual. Entonces, esto es importante. Se recuerdan que la palabra de Dios de la semana anterior fue esta y esta. Se recuerdan que nos cuestionamos o que el Señor nos cuestionó sobre esto y esto. Entonces, recapitular. Siempre el hacer la conexión entre el esquema mental anterior y lo que viene a unirse de nuevo, eso es muy importante hacerlo al inicio. Sistematizar los contenidos mediante mapas mentales, cuadros sinópticos, organizadores gráficos, puede aportar a ciertas temáticas en los encuentros de catequesis, les puede dar un valor agregado. Entonces, por ejemplo, si al inicio de la catequesis ya hicimos un repaso, les mostramos un esquema de lo que vamos viendo o les mostramos el esquema de lo que se va a ver, eso ayuda a que ellos de alguna manera identifiquen de qué se va a hablar y logren ubicar cada cosa en su contexto y cuál es el nexo entre un tema y otro. Utilizar una pregunta que vayan conectándose a lo largo de los encuentros ayuda a que los mismos tengan mayor significación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es la fe? La primera, ¿verdad? ¿Qué es el credo? ¿Quién es Dios Padre? ¿Quién es Dios Hijo? ¿Quién es Dios Espíritu Santo? Entonces, a través de las distintas preguntas se va haciendo una concatenación, se van uniendo las cadenitas de preguntas y de alguna manera se van hilando. Eso también ayuda a memorizar qué hemos ido aprendiendo e ir relacionándolo e ir profundizando. Un esquema impreso para el catequista con los distintos elementos del encuentro y los puntos claves del mensaje. Por ejemplo, qué bueno sería si el equipo de catequistas todos tienen una hojita que tal vez en la reunión de catequistas que tuvieron previos a la sesión o al encuentro de catequesis, ellos ya tengan claro qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, qué va a ser lo siguiente, dentro de siempre esta gran estructura de estos 3 pasos, pero qué se va a ir haciendo en cada uno de ellos, que todos sepan a quién le toca qué cosa y luego que de alguna manera se tengan como los puntos más importantes. Porque digamos, por ejemplo, digamos que hoy le toca la catequesis a Reni. Reni está a cargo de la catequesis. Pero resulta que Reni se enfermó y no pudo llegar al encuentro de catequesis. Entonces le toca a Abraham cubrir a Reni. Pero si no se tiene este esquema y si no se tienen claros los puntos del mensaje, entonces ¿cómo va a ser Abraham? No va a inventar la sesión de catequesis. Por eso también la importancia de la reunión previa y la importancia de tener este esquema que les comento. Relacionar lo que se aprende con imágenes, chistes o videos apoya que la afectividad, la emoción, se ligue a los contenidos y sea más fácil memorizar algunos elementos que deben de ser memorizados de la catequesis. Ustedes recordarán, la semana pasada estábamos hablando de la relación entre la catequesis y la voluntad. Y yo les decía, no te cases. ¿Se recuerdan? El videíto que estábamos viendo la vez anterior.
Entonces, el asociar ese video, la afectividad de ese video con el tema, ayuda a conectarlo, ¿verdad? Entonces, une las emociones, une los afectos a las temáticas y hace que sea más fácil recordar cuál era el mensaje que se quería transmitir. Bueno, vamos a iniciar el tema de la respuesta. No creo que lo logremos terminar, pero al menos vamos avanzando ya en esto. Y sí, para la próxima semana, probablemente les voy a dejar ya, lo que voy a hacer es que la tarea oficial de este tema se las voy a asignar la otra semana, pero sí voy a tratar de adelantar la otra semana, terminar el tema de la estructura del encuentro y empezar el tema que viene sobre educación religiosa para que no se nos peguen mucho los temas y también pues no logremos profundizar lo que se necesita que ustedes sepan para su labor como profesores de teología. Bueno, en el tema de la respuesta, ¿qué ven en la imagen? A ver, un valiente o una valiente por ahí. Jesús está hablando con una persona, o la persona le está consultando algo a Jesús. Ok, Jesús le está hablando a una persona o esta persona le consulta. Muchas gracias, Abraham. ¿Qué más? Pues La un persona diálogo se de dirige, encuentro. Un diálogo, un encuentro, perdón, hermana. la persona que estaba ahí, tiene una mirada hacia Jesús o mucha confianza, por decirlo. Ok, tiene una mirada hacia Jesús, le está poniendo atención, le tiene confianza, ¿ok? Ok, entonces digamos que ahí ya estábamos diciendo mucho de lo que dice esta imagen. Es un encuentro que se está realizando entre Jesús y un joven. La revelación de Dios, como decía uno de los compañeros, es un diálogo con el hombre. Lo que Dios espera del hombre, en primer lugar, no es que aprenda algo. En el encuentro de catequesis, Jesús no espera que ellos aprendan nada, y eso tenemos que tenerlo claro, sino que espera que respondan a su llamado. Lógicamente, para que pueda responder a la palabra de Dios, el hombre ha de enterarse de algo y aprender algo. O sea, eso sí es necesario, y por eso tenemos temas en los encuentros de catequesis. Sobre todo, lo que interesa es la relación interpersonal entre Dios y el hombre en la catequesis. Y por eso se enfatizan muchos temas de la historia de salvación en relación a este diálogo y los encuentros que ha tenido Dios en el pasado con tantos hombres y mujeres. Por esto, todo lo referente al aprendizaje y la memorización está en función de la respuesta que el hombre da a Dios. No vamos a ponerles a memorizar no sé, ¿verdad? El dogma de la Asunción de María a los catequizandos, cuando tal vez es más importante que descubran que en María se realizan o se ven las primicias de la resurrección en los seres humanos. Es decir, ella, como primera discípula de Jesús, es quien disfruta de las primicias de la resurrección siendo elevada a los cielos. Entonces, descubrir eso, que la promesa de Jesús se cumple en María, la promesa del Padre también y del Espíritu, es más importante aún que memorizar la fórmula dogmática. Que qué bueno si la pueden aprender. Y obviamente en las clases de teología, ya en un ambiente escolar, se pueden aprender contenidos. O sea, no podemos decir que no, es importante. Pero más que el aprender algo, o sea, que solo se nos quede algo, es más importante la relación que se establece con Dios. No se puede terminar el encuentro sin haber intentado siquiera suscitar una respuesta de parte de los catequizandos. Si bien es cierto que el hombre debe responder libremente y que no siempre se da esta respuesta, el catequista debe poner en marcha todos los recursos pedagógicos que dispone para lograrla. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? El encuentro de catequesis no puede terminar sin que después de que se hizo la pregunta, sin que después que se planteara la proclamación de la palabra de Dios, ellos puedan responder, que ellos escriban qué piensan, que ellos compartan en grupos, que ellos compartan en parejas qué les dejó el mensaje de hoy y sobre todo qué les dijo Dios hoy, que lo puedan compartir. Tal vez no todos lo quieren compartir, tal vez el mensaje que Dios le dio a cada uno, tal vez a alguno le da pena o es un mensaje muy fuerte por la situación de vida en que se encuentra o el contexto o su historia. Pero es importante que ellos tengan ese momento de responderle al Señor.
En principio, la respuesta versará o se tratará sobre el mismo tema que el cuestionamiento. Si el encuentro se desarrolla normalmente, lo que se cuestiona al principio es iluminado por la palabra y sobre este mismo tema el catequizando elabora su respuesta a Dios. No tendría sentido que tengamos un cuestionamiento que es sobre la vocación, un anuncio de la palabra de Dios que tiene que ver con temas vocacionales y que después tengan que dar una respuesta sobre la Eucaristía que no tenga ninguna relación temática con lo que venimos viendo antes. Entonces, todo tiene que estar conectado como un hilo, ¿verdad? Tiene que tener como la misma trama, estar conectado, porque si no, se pierde el sentido de los pasos del encuentro. La respuesta puede darse en infinidad de formas de acuerdo a los distintos grupos y circunstancias. Se puede hacer en forma de oración, una oración personal o colectiva. Se puede hacer en forma de canto, ¿verdad? Llévame donde los hombres. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en retiros o en encuentros donde esta canción se utiliza como un cierre y donde todos lo cantan? Por ejemplo, esa puede ser una opción. De compromiso o de acción de gracias. Yo escribo un compromiso en un papelito. Yo recuerdo que en una celebración de Pascua, en el Viernes Santo, se había pedido a unos miembros de la comunidad que hicieran una cruz de pino, ¿verdad? Y en la cruz de pino, después se les pidió a otros que trajeran clavos y trajeran papeles, ¿verdad? Entonces, cada quien le ponía, por ejemplo, aquellas faltas que más ofendían a Dios o que con las cuales ellos sentían que ofendían más a Dios. Entonces, después ellos, en ambiente de total silencio, uno por uno pasaba y habían martillos ahí y clavaban los papeles, los doblaban y los clavaban. Y después, el sábado santo, se desclavaban, se quemaban los papeles en la fogata que se tiene para la vigilia pascual y entonces quedaba la cruz con las huellas, pero siempre la cruz de un Cristo resucitado. Entonces, digamos, toda esta situación, esta forma de anotar un compromiso en papel o de dar gracias incluso y que se queme el papel, ¿verdad? En acción de gracias, puede ser también una forma de hacer una respuesta de ellos a Dios. También puede tener un ambiente de anuncio, de que algo que se anunció o de algo que se va a denunciar. También puede ser un dibujo si son niños pequeños, ¿verdad? ¿Qué te dijo Jesucito hoy? Dibújalo. ¿O qué te dijo de tu familia? ¿O qué le dice a tu familia? Entonces ellos ya lo dibujan. O a nivel de contemplación también para los más grandes, ¿verdad? O los más formados. Podría ser un momento de silencio donde todos están ante Jesús sacramentado. eh, Puede ser ante el Santísimo, ante Jesús sacramentado o en el oratorio o la capilla y todos estén en silencio respondiéndole a Dios. Es otra forma de hacer la respuesta. Pablo VI sistematiza la respuesta en Evangelii Nunciandi de la siguiente forma. Aceptación de la verdad. Verdad que anuncia y revela a Jesucristo por medio de la catequesis. Se trata de la fe por la que aceptamos el mensaje del Evangelio. La fe es un acto de aceptación del amor de Dios, de Dios, es un sí a la amistad que Él nos ofrece. Toda la historia de la salvación y toda la palabra de Dios son una invitación a participar en su intimidad. Entonces veamos, dentro de esta parte de la respuesta, lo primero que había que hacer es lograr que ellos acepten la verdad que se les ha dado o la palabra de Dios que se les ha compartido. El primer paso es lograr una aceptación. En segundo lugar, aceptación de una nueva vida, de un nuevo modo de relacionarse con el mundo y con los hombres, del reino de Dios que se realiza en nosotros por medio de la nueva ley del amor. Entonces, por ejemplo, si tuvimos una catequesis en que hablamos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, de que descubramos qué se nos está diciendo a nosotros sobre nuestro actuar, cómo se nos ha cuestionado, cómo la palabra de Dios nos ha iluminado, y luego decir, bueno, ¿qué voy a cambiar? Concretar, ¿qué vas a hacer? Luego, en un tercer lugar, incorporación en la comunidad de la iglesia. O sea, que esto ya no sea solo eh, la verdad general que se acepta del mensaje, el que yo voy a cambiar mi vida, sino que también lo ofrezco en comunidad. Lo comparto en comunidad, lo dialogo en comunidad. Puede ser a través de un diálogo, puede ser a través de la celebración, puede ser a través de decir algo.
incluso en el momento de las peticiones o de las ofrendas. Participación en los sacramentos, verdaderos encuentros con Dios, en que Cristo, bajo el manto de la fe, y dispensadores por excelencia de la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos aceptación de verdades, cambio de vida, lo celebramos en comunidad y luego lo participamos en los sacramentos, sea a través de la Eucaristía, sea a través de una celebración de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser en una liturgia de las horas también, ya sea vísperas o laudes. Y luego evangelización. El que ha sido evangelizado, evangeliza a su vez. He ahí la prueba de la verdad, la prueba de toque de la evangelización. Es impensable que un hombre se haya entregado al reino sin convertirse en alguien que a su vez da testimonio y anuncia. Eso ya lo descubríamos en Aparecida. Somos discípulos y misioneros del Padre, porque cuando el Señor se nos revela, nos da un gozo tal, nos llena la vida de tal forma que no podemos dejar de anunciar esa alegría del Evangelio que Él mismo nos ha dado. Entonces, esa tiene que ser la siguiente parte dentro del ámbito de la respuesta, es que ese compromiso me lleve a compartir esta buena nueva que yo recibí, esta palabra de Dios que yo recibí dentro del encuentro. Ahora, esa respuesta es libre. La respuesta debe de surgir del interior del hombre que escucha la palabra. El hombre ha de ser libre. La libertad es la facultad que tiene el hombre de hacerse a sí mismo desde su propio interior, desde el fondo de su ser. La fe es un acto eminentemente libre y nos hace crecer en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La respuesta tiene que ser elegida y elaborada por los catequizandos. No podemos nosotros decidir por ellos, ni hacer una opción por Cristo por ellos. Ellos deben de hacerla, desde su propia forma de ser, desde su propia historia, desde su personalidad. Ellos deben de ser libres en la elección y en su puesta en marcha. El catequista puede y debe sugerir tal o cual respuesta. Se le puede responder a Dios de esta forma. Puedes decirle esto al Señor hoy, puedes mencionar esto, podemos dar ideas, pero siempre ayudando a que el catequizando las sienta suyas, pero no nuestras. Tampoco les vamos a imponer nuestra respuesta. Eso no es lo que se quiere. La educación en la libertad es una de las tareas más importantes de la catequesis. El catequista debe trabajar con los catequizandos para que puedan librarse de las coacciones e inhibiciones que pesan sobre ellos y los hacen incapaces de ser libres. Pues tenemos que ayudar a alejarnos de eso. Tenemos que ayudarlos a crecer en inteligencia y prudencia. Santo Tomás decía, con respecto a estas dos virtudes, a la inteligencia en particular, decía que es una virtud humana que sirve para conocer la verdad. Y conociendo esa verdad, orientar y dirigir la actividad de la persona hacia ella. Hablaba también de la prudencia como una de las 4 virtudes morales más grandes, porque es la que permite al hombre no solo el obrar el bien, sino hacerlo a partir del conocimiento crítico de la realidad, de su propia situación personal integrada a la de los demás. Cuando la persona, orientada hacia la verdad por la inteligencia, puede hacerse responsable de sus actos porque tiene una visión clara de las exigencias del bien auténtico y del marco en que ese bien ha de realizarse. Recién entonces es capaz de elegir con criterio entre las varias opciones que se le presentan y comprometerse con la opción que ha hecho libremente y que debe realizar históricamente. Entonces, digamos, con base a la catequesis, nosotros también les estamos dando herramientas a los catequizandos para que ellos tengan, para que, digamos, apoyemos al don que va a dar Dios a través de su espíritu de inteligencia a ellos, para que puedan analizar y discernir aquello que se les presenta en su vida ordinaria y para que al final con prudencia elijan el bien. Porque al final nosotros queremos que ellos, pues no solo en la catequesis, en el encuentro, elijan bien, queremos que elijan bien afuera de la catequesis.
Entonces la catequesis se extiende, el anuncio del Evangelio se extiende. En este sentido, el catequista, como educador en la libertad, traza el rumbo de una orientación vocacional en que la vida cristiana es vivida como vocación en libertad, una elección libre. Yo decido ser cristiano, yo decido elegir a Cristo, yo decido seguirle. Cuando un catequista elige un grupo de catequizandos ya acostumbrados, será normal que ellos mismos propongan o elaboren la respuesta. Normalmente yo digo, bueno, ¿cuál es tu respuesta? Y ya sabemos quiénes pueden tener la respuesta. Si ya tienen el hábito de encuentro, que está ese espacio, va a ser más espontáneo. En otros casos se tendrá que ayudar a los catequizandos a elegir o realizar la respuesta y tal vez incluso en ciertas oportunidades tendrá el catequista que proponer él mismo la respuesta, intentando percibir con su intuición lo que los catequizandos hubieran elegido, con base a esa buena visión, a esa capacidad de percepción de qué está pasando en el exterior y en el interior de nuestros catequizandos, seremos capaces nosotros también de distinguir cuál es la posible respuesta que tienen ellos. Si hay una lágrima, si hay una sorpresa, si hay un gesto de insatisfacción, vamos intuyendo qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Y con base a eso, ayudarles a que planteen su respuesta. Hay que tener siempre en cuenta la corriente de simpatía entre el catequista y los catequizandos, que hace a estos últimos capaces de asumir como propios los sentimientos y las opciones del catequista, por la forma en que el catequista es y por la simpatía que propicia. Esto tiende a suceder tanto con los más pequeños, los catequizandos más pequeños, como con los más sencillos y humildes. Normalmente las elecciones que nosotros tomamos o cómo las fundamentamos o cómo las formamos, porque ya sea por la formación o la educación de estas personas o por su vida tan sencilla o por su edad, que al final ellos se dejan dirigir, los niños son inocentes y se dejan dirigir, entonces nosotros les orientamos a esa palabra de Dios, intuyendo lo que ellos pudieran querer responder. Y este es el último temita que abarcamos hoy y lo demás lo vamos a dejar para la siguiente semana. La respuesta supone la profesión de fe. En la respuesta a la palabra de Dios, la aceptación de la verdad que contiene esta palabra ocupa el primer lugar. El aspecto notable de la fe es tener por cierto lo que Dios dice, creerle a Dios. En la respuesta se da lugar a la expresión o profesión de fe. O sea, cabe también de que nosotros aceptemos verdades de fe, porque tal vez a nivel de la inteligencia, sea porque el don del espíritu no viene, sea porque la base de la naturaleza humana no lo suscita, por motivos que Dios sabe, entonces, de alguna manera, si la persona no puede dar esa expresión de fe, es necesario ayudarle a que acepte esa verdad de fe y haga ese libre asentimiento a lo que Dios le propone. Por ejemplo, yo recuerdo que de adolescente yo tuve un momento que me era muy difícil la fe en la Eucaristía, en Jesús sacramentado. Y yo podía buscar razones, leer el catecismo, recibir una explicación de un sacerdote, pero al final descubrí que hubo un momento en que Dios lo que me pedía es que más que tener todas las razones lógicas habidas y por haber, me pedía un asentimiento de mi fe, ser humilde, que no todo lo tenía que entender. Y en el momento en que hice ese libre asentimiento, mi fe en la Eucaristía creció y el Señor obró algún milagro que yo todavía tengo presente en torno a esto y eso me confirmó en la fe también. Entonces también pues se da el tiempo de la profesión de fe en el encuentro desde la respuesta. La fe es una experiencia personalísima, propia de cada uno y una realidad también comunitaria. En cuanto a experiencia personal, la fe personal ha de ser pensada, confesada y proclamada, por lo que habrá que dar espacio a la expresión de fe personal de cada uno de los catequizandos y que ellos digan en qué creen,
cómo creen en Dios y que ellos le digan a Jesús cómo se siente. Asimismo, hay que hacer espacio a la expresión grupal y comunitaria de la fe, ya que la vivencia comunitaria expresa la vivencia de fe particular de cada uno de los catequizandos. Entonces, el que haya un espacio donde ellos ya sea profesen uno de los símbolos o ellos mismos compartan juntos esa fe que creen, desde el cuestionamiento, ¿verdad? ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí creemos. Y que se escuchen a ellos mismos como comunidad, eso aporta mucho a que ellos asuman la fe y la descubran más allá de su ser individual. Además, es necesario confrontar y enriquecer esta fe con la fe de la comunidad universal, de toda la iglesia. No es solo la comunidad de catequesis o la comunidad parroquial, sino la fe de la iglesia, que orienta el rumbo de nuestra fe personal y comunitaria. Por ello, se ha de expresar y presentar la fe de todo el pueblo cristiano. Y en este sentido, en la catequesis es importante que también se presente el credo, el símbolo, cualquiera de los dos, o los dos, y que se pueda presentar y expresar esa fe. Orarlo, ¿verdad? Orar el credo. No solo repetirlo a veces, como podía decir alguno, como un loro, ¿verdad? Que puede, yo he escuchado casos de loros que saben rezar el Ave María porque seguramente rezan el rosario a cierta hora cerca de donde duerme el loro, o que se saben rezar el Padre Nuestro, pero no porque uno repita como un loro, sabe lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces también ayudar a que con el credo sea lo mismo, porque tal vez en el momento del credo el Padre termina la homilía y creo en Dios Padre y todos se paren, crean en Dios Padre, todo, pero no sentimos ni pensamos lo que decimos. Entonces tenemos que ayudar a que nuestra boca y nuestro corazón y nuestra mente estén unidos en ese momento. Esta expresión de fe puede tomar la forma de escrutinios o exámenes de la fe. Se trata también de compartir el descubrimiento y el conocimiento de lo que Dios nos revela, más que una evaluación de conocimientos. Es un abrirse espontáneamente para mostrar lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo recuerdo que en donde pude acompañar la catequesis de una forma más sistemática con un equipo de catequistas en Santo Domingo, hicimos 2 escrutinios. Entonces, se hizo una presentación temática de un cierto tema de fe, y entonces vino un momento donde tuvimos un examen oral. Entonces, varios catequistas pusimos escritorios a buenas distancias, 2 escritorios, uno frente al otro. Entonces, venían los catequizandos y nosotros les hacíamos, bueno, ¿y qué has aprendido en esta catequesis? ¿O qué has sentido que te ha dicho Dios? ¿O en qué Dios estás creyendo? Entonces, eso nos sirve primero a nosotros para conocer cómo está el camino de ellos, y luego les ayuda a ellos para expresar su fe y externar su respuesta a Dios también. Pero también ayuda a ver si la persona está lista para dar ese salto de fe. No es que nosotros tengamos la decisión final o el punto final, pero puede ser que alguien no esté listo para recibir un sacramento, para ser miembro de la iglesia. No sabemos. O sea, también en eso la comunidad de catequistas y el párroco deben de dialogar también con base a esos escrutinios. También se puede hacer un segundo escrutinio que puede ser con el sacerdote, con nosotros, como hacen las entrevistas con los matrimonios, por ejemplo. Depende también de qué párroco tengamos, ¿verdad? Yo miro la cara de Reni que dice que no, entonces digo, bueno, hay párrocos de párrocos y parroquias de parroquias, pero digamos, hay gente que como se queja y dice, ay, una catequesis el domingo para recibir el sacramento, pero yo ni tiempo tengo, y se hace una catequesis flash de un día y se quejan. Pero si realmente realizáramos un itinerario de fe catequístico, si realmente profundizáramos en esto, nuestra opción de fe sería más madura, y después no vendría cualquiera con un megáfono a hacernos cambiar de fe. Entonces es importante esta profundización y que les ayudemos a ellos a hacer un discernimiento real de su fe, porque entonces la opción de fe que hagan al final va a ser más firme, más fuerte. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Si no lo hay, entonces vamos a hacer nuestra ejaculatoria final. Santa María, esperanza nuestra, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se van sin tarea, dichosos. Nos estamos viendo, Dios, primero la otra semana. Ya vamos a cerrar el tema del encuentro y ya vamos a preparar por escrito nuestro primer encuentro. Entonces eso es bueno porque ahí es donde surgen más preguntas y podemos concretar más cosas. Que tengan muy feliz tarde todos.
Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Nos vemos. Gracias. Tarde. Feliz tarde.